Identificación espiritual, lección 5. Bienvenidos a la tercera lección de este curso, que está diseñado para ayudarles a determinar su identidad espiritual. En la última lección mostramos las diferencias que existen entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra. En esta lección continuamos examinando las diferencias entre las iglesias evangélicas y la nuestra. También veremos las diferencias a través de una conversación entre Eduardo, miembro nuestro, y Silvia, miembro de la iglesia evangélica. La conversación comienza cuando Silvia asume que si Eduardo no es católico, entonces cree lo mismo que ella. Para responder a este pensamiento, Eduardo dice: «Es cierto, Silvia, que nuestras creencias son más similares a las tuyas que a las de la Iglesia Católica Romana. No obstante, todavía hay diferencias importantes de los evangélicos y las nuestras». Silvia responde: «¿Y cuáles son las diferencias?». Eduardo responde: «Bueno, Silvia, hay diferencias con respecto a cómo entendemos el bautismo, la Santa Cena, lo que sucederá en los últimos días, el papel del hombre en su conversión y algunas más. Además, hay lo que yo llamo un espíritu de legalismo y expectativas falsas». Silvia contesta: «Creo que deberías explicarme más». Eduardo responde: «En primer lugar, sobre el bautismo. La diferencia fundamental entre tu iglesia y la mía se basa en la pregunta: ¿qué es el bautismo? O más específicamente, ¿tiene el bautismo el poder de crear fe y mediante esta fe ofrecer el perdón de los pecados o no? Nuestra posición es que sí. El bautismo tiene poder para crear la fe y mediante esta fe ofrecer el perdón de los pecados. La posición de tu iglesia es que el bautismo no tiene este poder. Para los evangélicos, el bautismo es un acto de obediencia a Dios que hace un adulto que ya tiene fe. Esto explica por qué nosotros bautizamos a los infantes y ustedes no. Mira, Silvia, para nosotros el bautismo es más que un acto de obediencia que el hombre hace para agradar a Dios. Es más bien algo que Dios hace por nosotros. El bautismo es un regalo poderoso, un medio de gracia, por medio del cual el Espíritu Santo crea la fe en nuestro corazón. Por eso bautizamos a todos, hasta los infantes que no tienen fe, para que la tengan, y a los adultos creyentes no bautizados, para que la fe que tienen sea aumentada y fortalecida». Silvia contesta: «Pero Eduardo, ¿los infantes en realidad necesitan ser bautizados?». Eduardo responde: «Silvia, los infantes necesitan el perdón de sus pecados, tanto como los adultos, y este perdón, tanto para los pequeñitos como para los adultos, viene solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Afortunadamente, el bautismo tiene el poder para crear tal fe aún en los infantes». Silvia contesta: «Pero Eduardo, ¿cómo puede un infante tan pequeño creer en Jesús cuando ni siquiera puede pronunciar el nombre de Jesús?». Eduardo responde: «Puede hacerlo. Así como un infante es capaz de recibir y devolver el amor de su madre aunque no pueda expresar este amor en palabras, así también puede recibir y dar el amor de Cristo aunque no pueda expresarlo en palabras. Digo esto porque fe y amor no son asuntos del intelecto, más bien son cosas que suceden en el corazón, no solamente en el caso de los infantes, sino también en los adultos». Silvia contesta: «Vamos a ver si entiendo lo que acabas de decir. Si los infantes no tuvieran el pecado original, o si el bautismo no tuviera el poder para crear la fe, y por medio de la fe perdonar los pecados, lo cual es nuestra posición como evangélicos, entonces bautizar a los infantes no tendrá sentido». Eduardo responde: «Así es». Silvia contesta: «Pero, si los infantes tienen el pecado original, y si el bautismo es poderoso, si el Espíritu Santo lo usa para crear la fe y ofrecer el perdón, entonces también será beneficioso bautizar a los infantes aunque no puedan pensar, porque la fe y el perdón entran por el corazón, no por la mente». Eduardo responde: «Lo has dicho muy bien, Silvia». Silvia contesta: «Entonces, mi pregunta es, ¿por qué enseña tu iglesia, Eduardo, que el bautismo tiene poder?». Eduardo responde: «Porque la Biblia siempre habla de bautismo como de algo que tiene poder. Poder para santificar la iglesia». Efesios 5, 26, 27.
poder para revestirnos de Cristo. Gálatas 3:27. Poder para hacernos nacer espiritualmente de nuevo. Juan 3:5-6. Poder para lavar y perdonar nuestros pecados. Hechos 2:38 y 22:16. Lejos de ser algo inútil, el bautismo es algo que nos salva. Primera de Pedro 3:20, 21 y Marcos 16:16. No es solo un rito cristiano o un acto de obediencia de parte de los que ya tienen la fe. Es un medio por el cual Dios derrama su gracia sobre nosotros. Tito 3:7. Silvia responde: ahora creo que entiendo la diferencia entre tu iglesia y la mía en cuanto al bautismo. ¿Qué hay de la Santa Cena? Eduardo contesta: es básicamente lo mismo. Para usted, la Santa Cena no es un medio de gracia, algo que tiene poder para crear y fortalecer la fe, y mediante esta fe, ofrecer el perdón de los pecados. Según los evangélicos, la Santa Cena es simplemente un acto conmemorativo, en el cual el pan simboliza o representa el cuerpo de Cristo y el vino o jugo de uvas representa la sangre de Cristo. Ustedes celebran la Santa Cena para recordar cómo Cristo dio su cuerpo y sangre por nosotros. Para nosotros, la Santa Cena también es un acto conmemorativo, algo que hacemos en memoria de Él, o sea, para reflexionar sobre el hecho de que hemos sido salvos por medio de su cuerpo y sangre entregados en la cruz. Pero para nosotros, no es solo un acto conmemorativo, no es solamente algo que hacemos para agradar al Señor. En la Santa Cena, el Señor hace algo por nosotros, nos da su cuerpo y sangre junto con el pan y el vino para el perdón de los pecados. Silvia responde: me parece que ustedes tienen el mismo concepto que los católicos en cuanto al bautismo y la Santa Cena. Eduardo contesta: no es cierto, pero en realidad eso no tiene nada que ver con el tema. Si algo es parecido a la religión católica o no tiene importancia. Lo importante es si es bíblico o no, y nuestro concepto de la Santa Cena es bíblico. Digo esto, Silvia, porque la Biblia habla de la Santa Cena como de algo en lo cual recibimos del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Para el perdón de los pecados, tu iglesia rechaza esta idea, porque no le parece lógico que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo estén presentes al comer el pan y al beber el vino. Nosotros creemos simplemente las palabras de Jesús cuando instituyó la Santa Cena. Esto es mi cuerpo, Mateo 26:26, y esto es mi sangre, derramada para la remisión de los pecados, Mateo 26:28. En pocas palabras, con respecto a muchas de las diferencias doctrinales que tenemos, la posición evangélica tiene más sentido desde el punto de vista lógico y humano, mientras que nuestra posición no es tan lógica, pero es completamente bíblica. La doctrina de la conversión es otro punto. La posición de tu iglesia, Silvia, es algo que cuando una persona se convierte, es ella misma quien toma la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. No parece lógico que el hombre no tenga ninguna parte o cooperación en su conversión. No obstante, la Biblia dice que una persona siempre está espiritualmente muerta antes de su conversión. Alguien que está muerto espiritualmente no puede tomar ninguna decisión espiritual, especialmente la de aceptar a Cristo como Salvador. Por eso Jesús dijo muy simplemente en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y San Pablo agrega en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir o creer Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Otra vez, la idea es que el Espíritu Santo primero tiene que obrar la fe en el hombre, antes de que el hombre pueda confesar que Jesús es su Señor. Silvia contesta, por lo que estoy escuchando, la diferencia tiene que ver con la palabra poder. ¿Ustedes creen que el bautismo y la Santa Cena tienen poder para crear fe y que ofrecen el perdón? Nuestra posición es que no tiene este poder. Pero con respecto al hombre, es todo lo contrario. Nosotros creemos que el hombre sí tiene el poder para tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, mientras que la posición de ustedes es que el hombre está muerto espiritualmente y que no tiene ningún poder para confesar a Cristo como su Salvador, a menos que el Espíritu Santo obre primero la fe en su corazón. ¿Son estas las únicas diferencias doctrinales entre nosotros? Eduardo responde, no, hay otras, pero voy a mencionar solo una más. La mayor parte de ustedes enseña que en los últimos tiempos Jesús establecerá un reino de paz aquí en la tierra que durará 1000 años, llamado el milenio. Relacionados con esta doctrina,
están el arrebatamiento, la gran tribulación y las dos resurrecciones, entre otras. Todas estas cosas provienen de una interpretación de algunos versículos que para nosotros no es solamente errónea, sino también atenta contra el concepto global de la Biblia. Silvia responde: ¿cómo? Eduardo responde: me refiero al hecho de que Jesús no habló de un reino terrenal, ni en esa época ni en el futuro. Dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Tampoco habló de una paz terrenal. Al contrario, dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Ni siquiera debemos esperar tales cosas aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Silvia contesta: entonces, para resumir, tenemos diferencias con respecto a ciertas doctrinas, porque interpretamos la Biblia de diferentes maneras. Eduardo responde: sí, es cierto que tu interpretación de estas doctrinas es más lógica desde una perspectiva humana, pero nuestra interpretación es basada en la Biblia, no en la lógica. Además de estas doctrinas específicas, Silvia, hay otras cosas de una naturaleza más general que nos separa. Tiene que ver con lo que la Iglesia evangélica hace con el Evangelio. Veremos este punto con más detenimiento en la segunda parte de esta lección. Por ahora, veamos el ejercicio de repaso y refuerzo.